Colombia es un país de belleza infinita, de montañas imponentes y culturas vibrantes, pero también ha sido escenario de una historia marcada por la violencia. Durante décadas, el conflicto armado ha dejado miles de víctimas, comunidades desplazadas, familias separadas, voces silenciadas. Y sin embargo, el recuerdo de estos hechos no es solo dolor, es resistencia, es memoria y es verdad. Yo tengo 81 años de vida. Desde que tengo uso de razón, ha existido la violencia en Colombia, Mayeli. Nunca hubo un acuerdo político para elegir un presidente, siempre era guerra, siempre era matándose los unos con los otros, odiándose. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo muy bien los episodios cuando eran votaciones. Venía la gente del campo a las ciudades, trabajaban en camiones, en transporte, a votar a la ciudad, y en el camino los asaltaban, los mataban, los exterminaban para que no llegaran a votar. Así duró bastantes años hasta que recuerdo que del 50 al 60, el presidente Gustavo Rojas Pinilla concertó con los dos partidos políticos que habían en el país que se estaban matando, concertó la paz, que entonces fue cuando concertaron la paz. Y ahí hubo un tiempo en que se calmó un poco, hasta cuando Tiro Fijo, que era un campesino, empezó a formar una guerrilla, que fue la primera guerrilla que hubo aquí en Colombia, la formó Tiro Fijo. Empezaron a formarse grupos guerrilleros por los campos, por las veredas, a asesinar, a matar. En Colombia, que yo me acuerdo, nunca ha habido una paz total. Siempre han dividido políticamente al país. Hasta que pasaron unas décadas, se formó el ELN, la FARC, la gente que no es tan de tantos años como yo conoce. A ver quién coge el poder, quién manda más, Esa es mi perspectiva, lo que yo en los largos años de vida que tengo he vivido y he visto. Buenas tardes, mi nombre es Cristo Rojas, yo soy de San Mateo, Boyacá. He vivido la violencia del secuestro y del desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley como el ELN y las FARC, que se disputan el territorio allá en mi departamento. Este conflicto en mi departamento comenzó en los años 80 y en los años del 91 al 95 vivimos nosotros el flagelo del secuestro por parte de mi padre, donde fuimos desplazados a la capital de la República, a Bogotá específicamente, y allí logramos obtener una nueva vida. Los agresores principalmente fueron los del ELN, que se llevaron a mi padre por exigencias económicas durante un tiempo determinado, y allí fue donde nosotros nos tocó desplazarnos para la capital. Esa nos afectó pues a nosotros, en particular a mí, pues porque no podíamos hacer una vida digna como nosotros queríamos allí en nuestro territorio, y no teníamos de movernos libremente por el campo para poder ejercer nuestra labor, y es allí donde nosotros nos desplazamos para Bogotá. Pues en mi salud prácticamente no sufrí mayores consecuencias, porque somos fuertes, somos una tierra pujante y echada para adelante,
Emocionalmente sí, porque nos afectó el secuestro de mi padre y tocar dividirnos en diferentes sitios de la capital de la República para poder hacer una nueva vida. Entonces la emoción familiar siempre nos afectó un poco. Me presento, mi nombre es Juli Tatiana Bolívar Amaya, tengo 26 años, criada en el municipio de Ortega, Tolima. Cuando tenía como 4 o 5 años, en la vereda Mundo Nuevo, el municipio de Ortega, vivía yo con mis abuelos. En ese entonces se enfrentaban pues las FARC, las guerrillas, cosas así, y en la finca donde nosotros vivíamos, pues los helicópteros, balaceras, la gente la sacaban de las fincas, y pues sufrimos mucho por la violencia en ese entonces, cuando tenía pues como 4 o 5 añitos de edad. Cuando tenía como 12, 13 años, nos sacaron a mis abuelos y a mí, porque pues yo vivía con ellos, mejor dicho, nos desplazaron de la finca, le mandaron pues una nota escrita a mi abuelo que tenía pues que desalojar la finca y la vivienda, porque si no pues nos mataban, ¿no? Y eso así, que pues, la finca quedaba a posición de ellos. Nos tocó que salir de por allá de la vereda. Hoy en día pues vivimos acá en la ciudad de Ibagué y nos tocó que dejar las tierras y todo eso, y pues en el momento por las Fuerzas Armadas. No me recuerdo de los helicópteros, de las balaceras, que pasaba gente de ellos por ahí por la finca, y pues era algo como para uno pequeño pues traumático, porque pues ver cómo los helicópteros disparaban y por un lado, por el otro, y uno pues yo pequeña miraba eso y pues obviamente uno niño pues se asusta y todo, y pues sí recuerdo eso, pero pues ya como que pasa el tiempo y pues ya no me afecta tanto, pero sí fue muy aterrador pues para la edad de uno chiquis vivir y pues sufrir todo eso de salir uno pues con los papás y salir pues de donde uno vivió y de donde tuvo pues las tierras y tenían mis abuelos los cultivos y todo eso, pues es muy, muy duro. Escuchar a quienes han sufrido nos permite comprender. Recordar no es revivir el pasado, es aprender de él para construir un futuro distinto. La memoria histórica es la herramienta que nos ayuda a sanar. Proyectos de verdad, justicia y reparación nos recuerdan que la paz no se decreta, se construye día a día. Hoy las nuevas generaciones tienen una responsabilidad, no olvidar, porque un país que recuerda su historia evita repetirla. La violencia en Colombia es un problema complejo con raíces en la desigualdad y en la presencia de grupos armados ilegales, afectando especialmente a comunidades más vulnerables. Aunque los acuerdos de paz han representado avances, la falta de implementación y de impunidad siguen siendo desafíos. Pero, sin embargo, las víctimas y organizaciones sociales han impulsado procesos de memoria y reconciliación. Para una paz duradera es fundamental fortalecer la justicia, la inversión social y las políticas de seguridad con enfoque en derechos humanos. Gracias por ver este video.